Muy bien, estamos aquí nuevamente mandándoles un saludo a todos aquellos que están en nuestro canal, pidiéndoles que al mismo tiempo al estudiar este mensaje que hemos de estudiar este día miércoles 18, podamos nosotros tener la plena seguridad de que Dios es el que está obrando. Así que pedimos que nos sigan sintonizando y al mismo tiempo, si quieren hacer algún comentario, pueden hacerlo, o si algún consejo o alguna receta para alguna enfermedad que sea natural la receta, podemos darlas también. Así que vamos a entrar hoy en este día de lleno a nuestro estudio, pero no sin antes hacer oración y pedirle al Señor que su Espíritu sea el que nos inunde. Sean todos bienvenidos y vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial, Señor, cuán agradecidos estamos con usted, porque nos da, Señor, a cada momento alegrías, bendiciones, y sabiendo que tenemos todavía oportunidad de llegar hasta el trono de la gracia con nuestras oraciones, pedimos que así sea, Señor, y que nuestros pecados sean perdonados. Padre Santo, tenemos un abogado en el cual, Señor, podemos gloriarnos para honra y gloria suya, porque su Hijo amado, que vino aquí y sufrió y murió y resucitó, nos ha dado la plena seguridad de que si algún día morimos también nosotros, resucitaremos con Él también, así como Él resucitó. Padre Santo, pedimos que el Espíritu Santo nos llene y que sea hecha su voluntad. Que todos aquellos que están, Señor, al tanto, estudiando esta misma lección, puedan llegar al pleno conocimiento también de las cosas que están sucediendo para saber que usted, Señor, está pronto a venir. Nos ponemos en sus manos de amor y todo lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, pues estamos aquí para estudiar esta lección de miércoles, pidiendo también que podamos nosotros atesorar todas las bendiciones que podamos, ya que en estos tiempos se necesitan utilizar todas las bendiciones que el Señor nos da. Ya oramos para abrir la palabra de Dios. Nunca debemos de abrir la palabra de Dios antes de orar. Necesitamos orar y pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude a discernir. En esta lección, que lleva por nombre Intrépido y Decidido, vamos a ver cómo Pablo hace unas decisiones que realmente no las hace él, sino que el Espíritu Santo es el que le insta a hacer estas decisiones. Mientras los misioneros viajaban, ¿qué advertencia llegó hasta Tiro? ¿Y qué hicieron antes de salir de allí? Vamos a ver qué fue lo que hicieron antes de salir de Tiro, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 21, versículos del 1 al 5. Hechos capítulo 21 del 1 al 5. Muy bien,
la palabra de Dios dice así: y habiendo partido de ellos, navegamos y vinimos camino derecho a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y partimos, y como avistamos y partimos a Cipro, avisamos a Cipro, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y vinimos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí su carga. Y nos quedamos ahí 7 días, hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por espíritu que no subiese a Jerusalén. Y cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la ribera oramos. ¿Qué fue lo que hicieron antes de partir? Bueno, aquí la pregunta era básica, ¿verdad? Mientras los misioneros viajaban, ¿qué advertencia llegó hasta Tiro? ¿Y qué hicieron antes de salir de allí? Pues vemos que aquí la manera como el Espíritu Santo obra es una manera muy especial, especialmente que la advertencia era que no subieran a Jerusalén hasta que estuvieron ahí 7 días. Después de eso siguieron su camino. ¿A dónde fueron después de esto? Vamos a ver a dónde fueron, porque el camino que habría de emprender ya vimos en la lección de ayer, martes, cómo había algo que tendrían que hacer siempre todos los hermanos, pero hicieron algo también como ejemplo. Ahí mismo dieron las enseñanzas. Pablo dio mucha enseñanza en donde estuvieron ellos. También vemos que hoy el Señor nos habla para que nosotros también hagamos algo donde quiera que estemos. Y antes de partir de ahí, dijimos, entonces, ahí oró Pablo para que todos pues fueran llenos del Espíritu Santo también. De esta manera nosotros vemos también a dónde fueron después de esto. Ahí mismo en el capítulo 21, siguiendo la lectura del versículo 6 al 9, ahí nos dice claramente, miren nomás. Dice, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros, cumplida la navegación, vinimos de Tiro a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y otro día, partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Y éste tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. ¿A dónde fueron después entonces? Fueron a la casa de Felipe, pasaron por varias partes, Ptolemaida y Cesarea, y entonces llegaron a la casa de Felipe, y ahí estuvieron donde había 4 hijas vírgenes de Felipe que profetizaban. Vemos que el camino de Pablo iba siempre llevando la palabra de una parte a otra. Y ahorita nosotros vemos que, así como Pablo dijo en la lección de ayer, que sus manos le habían servido para trabajar, que no había sido carga para ningún hermano, vemos que nosotros hoy en día, para llevar la palabra de Dios, y especialmente en estos últimos tiempos, no debemos de ser carga para ninguna iglesia, sino que también debemos de trabajar.
Y el Señor va a poner los medios de cómo podemos llevar el Evangelio, si dejamos todo en las manos del Señor. Pablo hacía esto y él seguía adelante. Después viene otra pregunta. Vamos a describir cómo llegó otra advertencia para Pablo y la forma en que respondió. Ahí mismo, siguiendo la lectura, en el capítulo 21 de Hechos, del 10 al 14, nos sigue diciendo la palabra de Dios. Acordémonos que la pregunta es, hay que describir cómo llegó otra advertencia para Pablo y en qué forma respondió él. Dice así: y parando nosotros ahí por muchos días, en donde pararon ahí con Felipe, ¿verdad? Y parando nosotros ahí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose el profeta los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Miren lo que le estaba diciendo, ¿verdad?, a Pablo, que era el dueño del cinto. Lo cual, como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, aquí va la respuesta de Pablo: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no estoy solo presto a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Pablo estaba dispuesto a dar su vida, no solo a ser martirizado, pero lo que no quería era que los hermanos estuvieran, si fue dado por el Espíritu Santo lo que le iba a pasar a él, él no quería que los hermanos estuvieran llorando por él. ¿Qué tenemos que hacer cuando un hermano es así? Hay que orar por él. Cuando un hermano es intrépido para llevar la palabra de Dios, porque él era intrépido y decidido. Pero claro, no lo hacía a la locura, sino que siempre era guiado por el Espíritu Santo. Querido hermano, nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo, pero necesitamos nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres, para que el Espíritu Santo nos pueda dirigir correctamente. Y donde quiera que vayamos, si el Señor va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver, Pablo atraía corazones cálidos donde quiera que iba. Su alma estaba unida al alma de sus hermanos. Al separarse de ellos, sabiendo y asegurándoles que nunca más verían su rostro, se llenaron de tristeza y le rogaron tan fervientemente que permaneciera con ellos, que exclamó: ¿qué hacen ustedes llorando y quebrantándome el corazón? Su corazón compasivo se quebrantó al presenciar y sentir su dolor en esta separación final. Lo animaban y sentían que no podían renunciar a él. ¿Qué cristiano no admira el carácter de Pablo? Firme como una roca, se levantaba en defensa de la verdad. Era cariñoso y gentil como un niño cuando estaba rodeado de sus amigos. Pablo era una persona en la cual, así como en Jesús fijaban los ojos todos aquellos que le escuchaban, a Pablo también. Ya vimos que tantos milagros hizo Pablo, que se llevaban el sudario de él y lo ponían sobre las personas enfermas y sanaban. Qué tremendo ha de haber sido ese poder que Dios le dio a Pablo.
Pero vamos a ver, dice, conserva el alma en rectitud, que este sea el lenguaje del alma. Creo en Dios, en su providencia, en la Biblia y en la verdad y la claridad de propósito. No puedo ni quiero desviarme un ápice de mi deber y de los propósitos que el Señor tiene para mí. No me atrevo a sacrificar lo más mínimo mi interés vital en las cosas sagradas para aliviar la presión de la adversidad temporal. Esperaré en todo momento, caminaré humildemente con Dios, caminaré en mansedumbre, en humildad, en sencillez del alma, hasta que el Señor me dé el éxito y la victoria en su propio tiempo y a su manera. Así es como debemos de caminar, queridos hermanos, siempre esperando en el Señor. Y esperar en el tiempo de Él, no forzar nosotros las cosas. Dios tiene un propósito con la espera, y es para que nosotros podamos ser pacientes, para que la paciencia de los santos pueda acompañar a todo cristiano. Así que el Señor lo hace con un solo propósito. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, ¿qué noticias fueron las que le dieron a él? ¿Qué fueron las noticias que le dieron? Pues bien, vamos a ver que no fueron noticias muy buenas. Pero aún así, Pablo ya había decidido estar ahí en Jerusalén. Así que vamos a ver los versículos del 15 al 21. Ya leímos hasta el 14, ahora vamos del 15 al 21. Y dice, sigue diciendo la Escritura: y después de estos días, apercibidos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un Mnasón, Ciprio, discípulo antiguo con el cual posásemos. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a Jacobo, y todos los ancianos se juntaron, a los cuales, como los hubo saludado, contó por menudo lo que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y ellos, como oyeron esto, glorificaban a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la ley. Mas fueron informados acerca de ti, que enseñas a apartarse de Moisés, y a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos, ni andar según la costumbre. Como vemos, aquí hay algo que nosotros tenemos que llegar a aprender, y abarcando todo lo que concierne a la ley, hay cosas que nosotros también, al llegar hasta el tiempo de nosotros, vemos que ya a los gentiles lo que se les dijo es que dejaran de comer lo sacrificado a los ídolos. Lo demás de la circuncisión, dijo Pablo, ahora la circuncisión de los gentiles es en el corazón. Así que esperamos que todos podamos entender los cambios que se hicieron con con la muerte de Jesús. El cambio del mensaje de los judíos a los gentiles obviamente fue un poco diferente, porque esas eran cosas que hacían anteriormente con las leyes que le fueron dadas a Moisés.
Y aquí es donde nosotros tenemos que saber cómo podemos hacer nosotros la diferencia entre la ley moral y la ley de los ritos que había anteriormente, la ley ritual. Pues bien, aquí vemos entonces que a Pablo le dijeron al último que esta información que le dieron, las noticias que le dieron, fue de que a él no lo querían los judíos por ahí porque él enseñaba supuestamente en contra de Moisés y en contra de lo que estaba establecido. Pero mañana vamos a escudriñar y vamos a ver, para que siga adelante esta lección de esta semana, tenemos que ir en pausas, y cada día que el Señor nos enseñe, como nos ha ido enseñando paso por paso, esto es lo que es escudriñar las Escrituras. Podemos leer las Escrituras y tener conocimiento de toda la Escritura, pero leer es una cosa y escudriñar es otra. Así que en lo que estamos haciendo es escudriñar. Y vamos viendo paso por paso cómo el Señor nos va dirigiendo. Muy bien. Aquí tenemos nuevamente en nuestra pantalla los números de teléfono donde usted pueda ponerse en contacto. O ahí sale el email también, donde usted puede mandar los mensajes. Y bueno, les pedimos que todo lo que se aprenda de la palabra de Dios lo podamos poner en práctica para honra y gloria de Él. Queridos hermanos, así como Pablo, nosotros hay que ser siempre dirigidos por el Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Él. Les agradecemos por su sintonía y por estarnos mirando para tener siempre la seguridad de que lo que hablamos es de un así está escrito. Vamos a arrodillarnos para tener una palabra de oración. Amantísimo Dios, nuevamente venimos ante su presencia agradeciéndole porque estamos viendo, Señor, que se necesitan para este tiempo muchos Pablos. Estamos viendo que aún dentro de todas las congregaciones siempre tenemos que tener fe para hacer su voluntad. Señor, todo esto queremos agradecérselo y pedirle, Señor, ayuda, porque solos no podemos, Señor. Pedirle que sea usted el que se manifieste por medio de lo que hagamos, Señor. Nos ponemos en sus manos de amor, oh Dios, y ponemos a toda nuestra audiencia en sus manos de amor, pidiéndole, oh Dios, todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.